Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión informativa y formativa de lo que hemos llamado el Dómun al Descubierto. El día 1 de octubre, aquí mismo, presidido por el Cardenal de Madrid y la concejala presidenta del Distrito de Arganzuela, inauguraron esta aventura, podríamos llamar, una aventura que hemos ido ofreciendo un espacio extraordinario que generosa y gentilmente nos ha cedido el Ayuntamiento de Madrid en su distrito de Arganzuela, donde tenemos una exposición amplia sobre qué es el Dómun, la actividad de los misioneros, etcétera, y una serie de actividades que tenemos aquí, culturales, informativas, como es la que empezamos esta tarde, y les agradezco enormemente que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Inmediatamente daré la palabra a don Fernando Jiménez para que modere la mesa sobre el asunto que hemos propuesto, que es un asunto muy prosaico, pero que está en la calle y que todo el mundo nos pregunta, oye, ¿y estos 10 céntimos que he hecho yo aquí en esta hucha realmente llegan al misionero? ¿Y qué hace con esos 10 céntimos? Pues tenemos un panel de expertos que van a responder puntualmente del recorrido de esos 10 céntimos que depositamos de muchas formas para que lleguen a nuestros misioneros. ¿Y qué hacen incluso con ello los misioneros? Pero eso lo explicarán ellos con todo detenimiento. Yo no quisiera pasar un segundo sin saludar a don Braulio Rodríguez, que es el arzobispo de Toledo, primado de España, pero presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Después tendrá él la amabilidad de dirigirnos unas palabras con las cuales se clausura estos actos. Y está doña Carmen Martínez, muchas gracias, directora, perdón, Blanca, y lo de Carmen siempre me equivoco, Blanca. Dios mío, qué mayor estoy ya. Ya no tengo arreglo. Es toledana. Ay, Dios mío, son de Toledo. Ya los segovianos nos tenemos que marchar. Bueno, sí, aprovecho este momento de extensión para dar un reconocimiento público que me sale del corazón, tanto a Blanca como a Belén. Belén, la directora de este centro, y Blanca Martínez, que desde el primer momento nos abrieron los brazos y se pusieron a nuestra disposición para que pudiéramos tener este encuentro con tantísimas personas, pequeños, medianos y mayores, que han ido pasando durante estos días por la exposición y participando en las diversas actividades. Por lo tanto, muchísimas gracias por acompañarnos y por el servicio que nos han prestado, y que Dios sabe, Dios quiere que no sea la última vez. Es la primera, pero no la última. Sin más, les dejo con don Fernando Jiménez, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. La prensa y los medios de comunicación le llaman el señor de los dineros de la Iglesia, pero sobre todo es un hombre de Iglesia, amigo, que ama apasionadamente las misiones. Y yo creo que con esto es suficiente para darle a él la palabra y agradecerle que esté con nosotros. Gracias, Fernando. Muy bien, pues, muchas gracias. Sí, muchas gracias a don Anastasio. Yo creo que sí, como tú quieras. Yo creo que por aquí se oye mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias a don Anastasio, por supuesto a don Braulio, y sobre todo a todos ustedes por venir a escuchar hablar de dinero. Porque cuando estamos en la Iglesia normalmente es mucho más gratificante hablar de la misión de la Iglesia, hablar de nuestro papel, y en cambio hablar de dinero, qué poco gratificante es. Pero la verdad es que gracias al dinero podemos hacer algunas cosas, y probablemente sin dinero hay algunas cosas que no podemos hacer. Yo siempre digo que el servicio a la administración es probablemente el más pequeño de todos los servicios que se pueden realizar, pero es importante. Y también es importante contar cómo obtenemos el dinero, cómo damos cuenta de él y sobre todo para qué sirve y cuál es el empleo.
En ese sentido es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a intentar ir dando la palabra a las personas que pensamos que alguien que quiere saber cómo va esto del dinero del DOMUN querrá saber quién lo recauda, de qué manera, cuáles son los procedimientos, a dónde va el dinero, cómo se centraliza, cómo se gestiona, qué pasa con el dinero mientras no se gasta, quién decide a dónde va ese dinero y quién lo gasta y cómo y para qué. Para eso tenemos a 3 personas estupendas que nos los cuenten. Yo creo que son las principales preguntas que nos tendríamos que hacer, porque realmente la labor de los misioneros tiene mucho que ver no solo con un mensaje estrictamente de anunciar el Evangelio, sino que tiene que ver mucho que ver con el desarrollo en los términos en los que nos lo planteaba Benedicto XVI en la Caritas in Veritate. Vamos a empezar desde el principio. El DOMUN, el dinero que recibe, cómo lo recibe, dónde lo recibe, cómo se hace ese esfuerzo para que realmente se puedan canalizar los recursos, quiénes son los que aportan ese dinero y una vez que se recibe, a dónde va. Y para eso pues hemos pedido a doña Josefa Ledo, que trabaja en la Administración de Obras Misionales Pontificias de Orense. Ella pregunta, ¿y por qué me mandan a mí de Orense? Pues precisamente porque es cualquier delegación de obras misionales, no tiene por qué ser Madrid ni tiene que ser la de al lado. Yo creo que Orense es un buen ejemplo que nos explique brevemente cómo trabajan, qué es un día a día de la Administración de Obras Misionales, cómo saca adelante el trabajo, cómo tienen los recursos y qué hacen con ellos. Así que te damos la palabra, Josefa, con independencia de que de vez en cuando yo te puedo interrumpir. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo que dijo Fernando, pues eso, qué atrevimiento estar aquí con ustedes, pero en fin, gracias por estar ahí. Bien, yo desearía en primer lugar situarnos, ¿no? Voy a hablar desde Orense, que trabajo en la Delegación de Misiones desde hace 37 años, pero quizá estoy hablando en nombre de las 74 delegaciones que tenemos repartidas por toda España. Y cuando hable y diga la Dirección Nacional, me refiero a los de Madrid, ¿no? La Dirección Nacional es la gente que está trabajando aquí en Madrid. Entonces nosotros somos las delegaciones diocesanas, ¿no? Trabajamos en unos locales, para situarnos un poquito, antes de hablar del dinero, trabajamos en unos locales que a veces pues, son propiedad de la delegación, de misiones, y están ahí. En otros casos, como nosotros, estamos dentro del obispado, en una oficina que el obispado nos facilita y que eso también ayuda a ahorrar mucho dinero, porque no tenemos gastos de infraestructura, de limpieza, de agua. Entonces eso se agradece. Entonces estamos ahí metidos dentro de la diócesis, todas las delegaciones. ¿Qué personal hay en esas delegaciones? Porque claro, antes de hablar de cómo viene el dinero, ¿cuántos estamos ahí? Hay un delegado de misiones, de obras misionales pontificias, y normalmente estamos una persona asalariada, contratada, en plan formal, trabajando, digo, en las delegaciones pequeñas. Hombre, en Madrid, Barcelona, Valencia, hay más gente. Yo no sé cuántas ni cómo, pero normalmente estamos en todas las delegaciones un delegado de misiones que tiene otras tareas pastorales. En mi caso es formador en el seminario menor y de paso es delegado de misiones, ¿no? Y tiene parroquia los fines de semana. O sea, pluriempleado. Total, porque hay que sacar partido de... Entonces, yo, digamos, soy la persona que estoy allí más horas y como yo, todas las delegaciones de España, las que dedicamos tiempo, ¿no? Entonces, ustedes se pueden imaginar que lo que voy aquí a hablar ahora no es fruto ni del trabajo de un delegado ni de una persona que está allí. Tenemos un gran equipo de personas voluntarias que, gracias a ellas, todo esto se hace realidad y es posible. El que el dinero se recaude, el que llegue, luego ya hablaremos. Entonces, en el luminario de este DOMUN, en la última página hay un esquema, un organigrama muy bonito, que a veces digo, Dios, qué complicado, hasta que llega ahí a Roma, hasta que llega a la misión, el dinero. Pero es sencillo. Pero yo quiero que cuando lo vean en su casa, el luminario, que también lo tienen ahí en la exposición, sabe de lo que voy a hablar yo, es del principio, del número 1, de la base. Casi, don Anastasio, no se enfada si digo que casi las columnas vertebrales de toda la recaudación del DOMUN es ahí, es que está ahí, en la base, en las diócesis, ¿no? Bien,
Ya, pasamos. ¿Cómo trabajamos en una delegación de misiones? En primer lugar, en coordinación siempre con la Dirección Nacional. Ellos son los que nos, dan unos márgenes, unas pautas a seguir en las campañas y en el tiempo ordinario, porque hay mucho que hacer, no solo en las campañas. Estamos dentro de una diócesis, pertenecemos al equipo de la diócesis, estamos implicados nosotros pertenecemos a la Vicaría de la Nueva Evangelización, porque hay que trabajar en comunión con las otras delegaciones. Tenemos que hacer equipo en nuestra diócesis. ¿Para qué? Para que las cosas salgan. Uno solo no es posible llegar a muchas partes, ¿no? Trabajamos con muchas limitaciones, con muchas lagunas, empezando por las personales de los que trabajamos ahí y luego pues todo lo que nos rodea. Pero sí que es verdad que estamos convencidos de que estamos prestando un servicio a la Iglesia diocesana y a la Iglesia universal. Deberíamos de estar trabajando en una actitud siempre humilde y de servicio y de agradecimiento a la gente que llega a la delegación a traer, aunque sean los 10 céntimos. Y adaptándonos a las nuevas realidades y a las nuevas tecnologías. Yo hablaba con Isabel antes, yo me rebelo un poco por la edad, ya soy abuela, tengo 3 hijos, mi marido está ahí. Digo, yo a mi edad ya me cuesta mucho ponerme al tanto pues, del blog, del Facebook y bueno, y eso de la quedada en Twitter que hay del Domum, no me... Pero sí que tengo gente en Orense voluntaria que le gusta ese mundo y que está llevando el blog, el Facebook, y no soy yo. Es decir, yo trabajo allí, pero no lo llevo bien. Entonces, esta gente sí es la que hace posible que todo esto sea realidad. ¿Cuántas personas pues tiene alrededor que colaboran de alguna manera? En todas las delegaciones de España, podemos presumir del voluntariado que tenemos. Yo no puedo decir una cifra porque hay gente que es puntual. Para unos festivales de la canción misionera, sabes que hay 15 o 20 personas que están disponibles. Pero luego en la delegación puede haber 5 personas que están continuamente llevando la correspondencia de los misioneros, lo del sello misionero que lo llevamos, hay 3 filatelistas, la persona que lleva lo de las partes tecnológicas, eso, el blog, el Facebook. Es decir, y ahora mismo yo estoy aquí, que le decía a don Anastasio, qué atrevimiento, en plena campaña del Domum, hacerme venir 2 días a Madrid, porque tengo allí misioneros trabajando, pero gracias a Dios tengo voluntarios, que la oficina no se ha cerrado, don Anastasio, está abierta porque hay que prestar el servicio. Bien, ¿de dónde procede? Esto es un poco la situación, porque si no, no hacemos milagros. ¿De dónde procede ese dinero? En primer lugar y fundamentalmente de las parroquias, de todas las parroquias, de los colegios, de las comunidades religiosas, de los grupos y movimientos y de mucha gente particular que se acerca a la delegación o a otros, o incluso que yo ni me entero, que a través del banco mandan a las obras misionales, ¿no? Pero sí que hay que remarcar lo de las parroquias, subrayar. Yo creo que yo he heredado una delegación de misiones donde había un entusiasmo y un trabajo hecho que hoy estamos casi viviendo de rentas y nuestro deber hoy es reavivar eso, no dejarlo morir porque merece la pena. Ahora, el entusiasmo misionero siempre estuvo ahí. ¿Cómo llegan estos donativos a una oficina de misiones? Pues por 3 cauces. En efectivo, vamos a ver, aunque nosotros publicamos mucho que por favor que lo hagan a través del banco, mucha gente, muchos párrocos les gusta venir a la oficina, traer su bolsita con las monedas, con los papeles, incluso que huelen a humedad de las sacristías de los pueblos gallegos y que queda el olor allí toda la mañana en el cajón, pero eso es auténtico. Para mí, digo, es como el incienso. Este dinero viene fruto de mirad, las parroquias gallegas dispersas, pobres, con muy poquita gente, que tienen encima que caminar y que encima dan de lo poco que tienen, son pequeños milagros. Los sacerdotes vienen incluso orgullosos y me dicen, hemos subido, mirad, hay crisis y este año, don Anastasio, que Orense ha bajado un poco en la colecta, pero las parroquias han subido. Hemos bajado porque han fallado algún donativo particular, porque a veces fallece aquella señora que tal o dejó, pues no todos los años hay un donativo fuerte particular, pero sí que es verdad, las parroquias han subido gracias al fruto y al trabajo de muchos sacerdotes que están ahí y a los voluntarios de las parroquias. Piensen, por ejemplo, que en Orense
Hay el doble de parroquias que hay en la diócesis de Madrid. Hay cerca de 1000 parroquias muy pequeñitas. Sí, pero muy dispersas. Hay sacerdotes con 13 parroquias que empiezan a celebrar las Eucaristías, claro, el sábado y no todos los, cada 15 días. Bien, es una situación. Entonces, para mí eso tiene mucho valor. Entonces, vienen a traer el dinero en efectivo, que lo tenemos que contar, que hay que hacer el recibo, entregárselo a ellos, nosotros nos quedamos con otra copia. Cuando son particulares, usted quiere hacer la declaración de la renta, tomar los datos, todo esto hay que hacerlo con mucho escrúpulo y muy bien hecho. Y luego en el plano, digamos, también de cariño, de ternura y de agradecimiento, ¿no? Yo a veces hay sacerdotes mayores que vienen del pueblo y tal, y ¡ay, qué tal! Como me conocen, llevo tantos años allí. No sé, el hecho de que les das un beso, le das un abrazo, gracias, qué bien lo encuentro, tal, para mí es gratificante y ellos también van contentos. Entonces, los ingresos en efectivo están ahí, que nosotros los contamos y procuramos llevarlos ya al banco inmediatamente. En épocas fuertes como la que viene ahora, pues casi todos los días. Y cuando hay menos ingresos, pues cuando no queremos tener dinero en caja. Entonces, esto todo se ingresa en la cuenta que tiene Obras Misionales Pontificias en cada diócesis. Hay otra clase de ingresos que llegan a través del banco. Muchas personas, colegios sobre todo, donde se juegan cantidades un poco más grandes, te lo mandan a través del banco por transferencia bancaria. ¿Eso qué hace? Pues que nosotros en épocas fuertes tenemos que pedir un extracto diario, contabilizar esta partida de quién es, hacer recibo, acusar recibo, dar las gracias. Y otras domiciliaciones bancarias que hay gente que da cada mes, cada trimestre o una vez al año una cantidad determinada. Esas son las tres fuentes, digamos, que a una delegación puede llegar el dinero, ¿no? En efectivo, a través del banco y domiciliaciones. ¿Qué hacemos nosotros con estos donativos? Lo decía, el que viene en efectivo lo recogemos y lo llevamos al banco. A todo esto, tenemos que ir pasando estas cantidades a un plan de contabilidad, ¿no? Llevamos una contabilidad que cada mes yo la mando a la Dirección Nacional. No, yo, cuando digo yo, hablo en nombre de las 74 delegaciones que tiene España, ¿no? La mandamos todos los meses con los ingresos y los gastos, escrupulosamente cuadrado, todo, la caja y el dinero del banco. Las cantidades de dinero que tenemos en el banco, igual. Mirad, en las provincias no producen nada, bueno, y ahora ya producen poco en todas partes, pero lo que procuramos es enviar todo, cada vez que tenemos 10.000 euros, pues a Madrid, a la cuenta de Obras Misionales. ¿Por qué? Porque aquí produce, rentúa y saben buscarle pues más efectivo para los misioneros, ¿no? Para la misión. Entonces, es nuestro deber eso tenerlo muy, muy claro. A final de año hacemos la liquidación, el balance, donde también se reflejan los gastos. Liquidamos todo a Madrid en febrero, ¿no? Febrero, marzo, de forma que nosotros en las delegaciones nos quedamos con un pequeño remanente, hombre, pues para poder hacer frente a los gastos de la nómina, de la seguridad social y poco más. Les voy a decir, esta semana tenía que pagar en la imprenta la memoria que publicamos y me dice el delegado, no pude hacer la transferencia a la imprenta, es que no tenemos dinero. Digo, bueno, pues esperaremos a la semana después del DOMUN a pagar a la imprenta. Es decir, nos quedamos a cero. Entienden que el dinero en las provincias no produce y lo mandamos a Obras Misionales. A final de año, todo lo que se recauda, desde la señora que da los 5 céntimos en la página de los particulares y las parroquias todas por arciprestazgos, Orense tiene 735 parroquias, publicamos la memoria. Esto es todos los años y aquí está todo reflejado. Cada sacerdote verá si aquí tenemos la cantidad que él le entregó y coincide con el resumen que Obras Misionales tiene después de entregarle las liquidaciones. No solo hablamos aquí de los números, lo decía Fernando, que es muy frío esto, a mí no me gusta nada este tema, hubiese disfrutado más hablar de otro, ¿no? Pero la primera parte de la memoria es la memoria pastoral, lo que hace una delegación de misiones en todo el año, aparte de recaudar dinero. Y hay otro tipo de ingresos, ya estoy terminando. Tenemos otro tipo de ingresos que son algunas veces herencias, que no son así muy abundantes, pero algunas sí. Y sí que es verdad, legados y fundaciones.
Es verdad que las herencias a veces también conviene orientar. Algún sacerdote o alguna persona particular te viene a pedir cómo hay que expresarlo, porque también es verdad que en los testamentos tiene que estar claro, pues si es para obras misionales pontificias, porque si lo dejan así un poco diluido, diócesis, misiones, pues a lo mejor no se sabe para qué es, ¿no? Entonces, herencias, legados y fundaciones. Hay gastos, dirán ustedes, solo hablas de ingresos. Déjame decir una cosa. Un segundo. Por si hay personas que están en el momento de replantearse el testamento, hay una cosa muy importante, y es que todas aquellas personas que no tengan que testar a favor de la legítima de hijos, hagan el favor de no testar en favor de los sobrinos ni de terceros, que van a conseguir lo contrario de lo que persiguen, que van a conseguir destruir a la familia. Háganle un favor a la familia y también dense el gustazo de que ni un solo euro vaya a Hacienda. Testen a favor de las misiones, de obras misionales pontificias, para que su dinero realmente vaya en favor de los demás y en el anuncio del Evangelio, y con ese sencillo gesto el 100% de su patrimonio se destina a una buena labor. Seguro que ustedes van a ir al cielo mucho más rápido, pero es que además van a conseguir que no se destruyan las familias por las herencias, y saben ustedes de lo que estoy hablando. Bueno, pues ya termino. Los gastos que hay en una delegación, como les decía, muchas veces pues, son muy pocos, porque estamos en locales que son del obispado y la diócesis nos facilita. Sí que hay gastos de material, bueno, sobre todo el gasto principal es el personal. Quizá es decir, mi nómina, y que es poca, es la normal, no se crean ustedes, pero la seguridad social y la nómina quizá es lo que suma más el gasto de una delegación. Luego el material informativo, el material formativo, que también nosotros tenemos que formarnos y están ahí, la propaganda de las campañas, las revistas que durante todo el año están ahí para la animación misionera, Gesto, Supergesto, Pueblos del Tercer Milenio, y todo esto. Y desde la Nacional nos dicen que aparte de la austeridad en la que tenemos que procurar funcionar en el día a día, no debemos superar el 15% en los gastos, y eso lo procuramos. A veces no es posible, porque a veces pues, hay que pasarse un poco, pero lo procuramos. Y las delegaciones de verdad que ahorramos. Es que hasta aprovechamos el cordón de los paquetes que vienen de otras cosas para hacer los paquetes del domo. Lo intentamos. Y termino diciendo que el otro día, preparando este tema, que no me gusta nada, pues leí un proverbio africano de una revista y digo, es justo lo que yo quería para mi tema. La mejor forma de tener una buena cosecha, es un proverbio africano, no lo digo yo, es una calabaza llena de sudor. Y les digo que muchas veces los pocos euros que podamos recaudar en una delegación es fruto de un esfuerzo de alguien que animó, que movió el bolsillo. No se mueve solo, a veces hay que motivar. Y desde aquí es mi agradecimiento a tanta gente que lo hace posible, lo poco o lo mucho que recaudamos. Pues muchas gracias, Josefa, por tu testimonio claro, sencillo. Yo creo que es la mejor forma de saber cómo funcionan las cosas, que es contarlas libremente, sabiendo bueno, pues que las proporciones también de personal, tener un contratado y tener un montón de actividades según las cuales se desarrollan, probablemente estemos ante una de las actividades no lucrativas en la cual la proporción entre el voluntariado y el personal que necesariamente estable se necesita pues sea más grande en favor del voluntariado. Hay una cosa importante también que ha comentado: los donativos nominativos, los que se entregan por banco, los que se entregan personalmente, tienen unas desgravaciones fiscales. A día de hoy, de cada 100 euros que se entregan, se pueden recuperar 25, y a partir del 1 de enero, si al final se aprueba la modificación de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, va a poder llegar casi hasta el 70% los 150 primeros euros que se dan. Es decir, también hay que empezar a hacer campaña. Yo he animado a Anastasio que una pequeña contribución de 10 euros al mes, de 120 euros al año, al cabo de los 2 años, si es recurrente, le permite al donante recuperar el 75% del dinero que ha entregado. Yo creo que es una buena forma para estimular esos pagos periódicos y ese compromiso también, porque no es solo el dinero, es comprometerme
yo me comprometo con la Iglesia, ayudo a la Iglesia y me comprometo en el bolsillo, que es donde realmente muchas veces se ve si hay compromiso o es solo de boquilla. La cartera es muy sensible al compromiso. Ya se ha explicado un poquito cómo se recauda el dinero, en efectivo, por banco, etcétera, cómo se trabaja de base, pero ese dinero se manda a lo que se llama Madrid, a la Dirección Nacional. Y a partir de ahí lo que necesitamos saber es cómo llega, cómo se gestiona, cómo se contabiliza, qué se hace con el dinero, a dónde va y cómo se distribuye. Y para eso, pues lo mejor es tener aquí a doña Isabel Santiago, que es la administradora de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias, a la que conozco ya desde hace bastantes años y que nos va a explicar, igual con la claridad que Josefa, cómo se hace. Bueno, muchas gracias a todos y la verdad es que Josefa lo ha hecho estupendamente, lo ha hecho muy bien. De la recepción del dinero no les puedo contar mucho más que lo que nos ha dicho Josefa. Es verdad que también en Dirección Nacional nos llegan donativos por banco, en efectivo, a través de nuestra página web, por online, porque ahora pues hoy en día la gente utiliza mucho la tarjeta de crédito, por ejemplo, para dar el donativo. Hay otro sistema muy facilito de dar un donativo, que es tener la Visa Domum, que hoy en día pues mucha gente tiene Visa, pues con la Visa Domum también tenemos una rentabilidad por los movimientos y las cuotas anuales que de una manera muy sencilla pues todo el mundo puede dar un donativo. En la Dirección Nacional también intentamos cuidar mucho la generosidad de nuestros donantes. Entonces es verdad que cuando llega un donativo, por pequeñito que sea, sí que intentamos pues el agradecer, el hacer un recibo notificando, como estaba explicando ahora mismo Fernando, aclarando lo del 25% sobre personas físicas para la desgravación y el 35% en personas jurídicas. Y hacemos un acuse de recibo con una carta de agradecimiento, que bueno, siempre es muy, muy agradable. A final de año hacemos un certificado, bueno, hacemos una notificación para Hacienda, para la Agencia Tributaria de todos nuestros donativos, y enviamos un certificado a cada donante del donativo que ha realizado. Después, con respecto a lo que contaba Josefa de la contabilidad, que bueno, la verdad es que es fabuloso, es para felicitarles a todas las delegaciones, porque es verdad que en Dirección Nacional somos un equipo grande, somos mucha gente y yo esta mañana lo comentaba con un técnico de informática que ha venido, le contaba a Fernando que estamos intentando mejorar el fichero de donantes y le decía eso porque es muy complicado. Yo le comentaba que en las delegaciones no es lo mismo que en Dirección Nacional, hay que implantar ese mismo programa en las delegaciones. Digo, es que en las delegaciones hay una persona para todo. Digo, y aquí en Administración, por ejemplo, somos 4 o 5 personas, que no es lo mismo. Es una labor difícil, lo hacéis fantástico. Y en contabilidad, por ejemplo, pues lo que hacemos es que ellos nos envían mensualmente, como ha explicado ella, toda la contabilidad. Nosotros la recepcionamos en Dirección Nacional y conciliamos, revisamos, les damos mucha guerra, pidiéndole las cuentas para que no nos riña luego don Anastasio a nosotros de que no salen a tiempo. Y luego, pues esa contabilidad a final de año, bueno, trimestralmente enviamos un pequeño informe todos los trimestres a las delegaciones para llevarlo un poquito al día, para que durante todo el año la contabilidad vaya un poquito al día. Y al final del ejercicio queremos que vaya un poquito al día porque son muchas delegaciones, son muchos detalles de cuentas y al final del ejercicio tenemos que consolidar y unificar toda esta información, porque no podemos enviarle, se volverían locos en Roma si le enviamos las 74 contabilidades todas juntas. Entonces lo que hacemos es unificar toda esa contabilidad, por un lado para presentar aquí el impuesto de sociedades y hacer una presentación en el registro mercantil, llevar nuestras cuentas claras y en orden, y por otro lado para poder confeccionar nuestros balances y enviarlos a Roma y que Roma sepa de qué cantidad, con esa buena información, que Roma sepa primeros de año, cuando ha dicho Josefa, en febrero más o menos, que sepa de qué cantidad dispone de España concretamente. El resto de los países entiendo que lo hace exactamente igual que nosotros, que nuestra Dirección Nacional.
Mientras tanto, el dinero nos va llegando, como nos contaba, nos van enviando el dinero, aparte de que el que nos llega a nosotros directamente a Dirección Nacional, nos van enviando el dinero de las delegaciones. Eso es una labor cada vez más complicada, muy complicada. ¿Por qué? Pues porque tenemos que intentar rentabilizarlo al máximo. Es nuestra obligación. Pero también es nuestra obligación hacerlo de una manera muy cauta y muy prudentemente. Entonces, bueno, en principio, yo la mínima oportunidad que tengo le consulto a Fernando, porque como bien dice don Anastasio, es el jefe de los dineros y sabe muchísimo de todo esto, y es un lujo poder tenerle cerca para consultar. ¿Pero juegas en bolsa? No, para nada. Para nada. Lo que hacemos es que, en principio, diversificamos el dinero para que no se centralice en una sola entidad. Es importante, y más como está el patio, que lamentablemente de vez en cuando nos dan malas noticias de alguna entidad, que no tengamos todo nuestro dinero en un sitio, sino abrir un abanico de posibilidades en las diferentes entidades. Eso por un lado. Y por otro lado, las entidades que trabajan con nosotros saben perfectamente que ponemos una serie de condiciones a la hora de realizar un depósito. Condiciones precisamente por esa cautela, es decir, capital garantizado, para que ustedes me entiendan que si yo voy a invertir 100.000 euros, que cuando termine la inversión no tengan nunca menos de esos 100.000 euros. Vamos, que aunque me den 0,05, por lo menos no me quiten. Un capital garantizado. Riesgo cero, por supuesto. Y normalmente inversiones a corto plazo, porque cuando hacemos las inversiones nos pueden pedir dinero por una emergencia y no podemos dejar el dinero ahí eternamente. Vamos, no nos atrevemos a hacer muchas veces imposiciones ni siquiera de un año. A veces muy puntualmente, de una manera muy excepcional, las hemos hecho y con permiso de Roma, pero no es lo habitual. Los plazos suelen ser cortos siempre. Y hay que hacerlo así porque no es nuestro dinero, es el de los misioneros y ni podemos ni debemos. Hay que ser muy, muy cautos en este sentido. Diversificación, entidades de garantía, por supuesto, máxima seguridad, sí, y corto plazo, y dentro de eso buscar la mayor rentabilidad con esos parámetros que hoy en día es prácticamente imposible. Imposible. Y como tú bien sabes, hoy en día cada vez los tipos de interés, pues con esas garantías, o sea, todo ese tipo de condiciones lo que hacen es que la rentabilidad es muy chiquitita. El interés es cada vez más bajo, pero tenemos que ir a algo seguro y no podemos jugar en bolsa. ¿Y ese dinero lo tienes hasta cuándo? Pues según va llegando vamos haciendo imposiciones, teniendo en cuenta, por supuesto, los gastos, porque en Dirección Nacional es donde más gastos ejecutamos, porque es donde toda la parte de administración, la inversión en carteles, en imprentas, en huchas, en todo nuestro material de animación misionera que tenemos que repartir por todas las delegaciones. Todo eso lo gestionáis a nivel central. Eso es, de Dirección Nacional. Entonces, una vez que ya tenemos un remanente de dinero que podemos disponer durante un tiempo de él, lo vamos invirtiendo y llegamos a final de año. Entregamos toda la información a Roma y en Roma hay una asamblea internacional perdón, de todos los países a nivel mundial, donde hacen un estudio de todos los proyectos y de todas las ayudas que han ido recibiendo solicitudes a lo largo de todo el año, y ellos equitativamente, con el dinero que disponen, que nosotros les hemos ido informando, nosotros y el resto de los países, hacen ese reparto equitativo. ¿Cómo hacemos nosotros esas entregas? A final de mayo, bueno, iba a decir final de mayo, no, normalmente es en junio, finales de junio, primeros de julio, nos llega desde Roma unas órdenes de pago. Las órdenes de pago diciéndonos, informándonos, dónde tenemos que enviar el dinero. Afortunadamente, pues la Santa Sede en Roma nos ofrece la posibilidad de depositar el dinero en las diferentes cuentas de la Nunciatura Apostólica
y nosotros hacemos los envíos según las órdenes recibidas de Roma. Y una vez que hacemos los pagos, bueno, intentamos hacer toda la gestión del pago muy rápidamente. Al mismo tiempo, hacemos una operación de envío de correspondencia. Y enviamos 3 cartas. Una al nuncio apostólico, con toda la información del dinero que le llega a su nunciatura. Otra al obispo de la diócesis o vicariato. Y una tercera al director nacional. ¿Por qué se manda a la nunciatura el dinero? Es el modo más seguro, sin lugar a dudas. La manera más segura y más fiable para todos. Es decir, nosotros sabemos que si el dinero de una cuenta española va a ir a parar a una cuenta de un tercer banco en Zambia, la posibilidad de que ese dinero se pueda perder por el camino es elevada. Mientras que si el dinero viaja a la nunciatura, sabemos que ese dinero no se pierde. Efectivamente. Y bueno, la verdad es que lo que os comentaba de la carta que enviamos al director nacional también es importante, porque el director nacional es el que tiene la función, la labor de hacer ese seguimiento del dinero, de revisar que ese dinero llegue a su finalidad. En las cartas le pedimos, también lo hacemos con los obispos y con los directores nacionales, les pedimos que por favor que nos envíen un acuse de recibo, un poco por la tranquilidad de que el dinero ha llegado a casa, y por otro lado para solicitarles, pedirles que por favor nos envíen fotografías y documentación, que luego para nuestros compañeros de prensa pues, y OMP Press les va fenomenal para poder comunicar a todos nuestros donantes pues lo maravilloso que ha sido poder realizar ciertos proyectos con esas aportaciones pequeñas o menos pequeñas que ellos han ido realizando. Y bueno, la verdad es que para los pocos medios que tienen, en la mayoría de los casos, sí nos llega documentación, a veces que es muy provechosa. Bueno, no sé qué más os podía contar de los subsidios. El reparto de los subsidios habitualmente se realiza, hay una parte o un porcentaje, que es el 35%, que se dedica a los subsidios ordinarios, que es un poco el mantenimiento ordinario de la diócesis. Y otro 55% que es para subsidios extraordinarios. Los subsidios extraordinarios normalmente son los proyectos que solicitan necesitamos hacer la reconstrucción de una capilla o la construcción de 3 salas polivalentes o hay que comprar un coche para desplazarnos porque ya la pobre borriquilla está matadita. Pues para estos son los subsidios extraordinarios. Luego hay un pequeño porcentaje para emergencias. Para emergencias normalmente que son catástrofes naturales, huracanes, volcanes, terremotos, pero en definitiva ese es el reparto más o menos de los subsidios. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, yo creo que más o menos nos ha quedado claro cómo llega el dinero a Obras Misionales Pontificias a la sede central de Madrid. Madrid gasta una serie de recursos en animación misionera, en implicación de todos nosotros, que es muy importante. Anunciar el Evangelio hay que anunciar a los que van a anunciarlo también, y para eso hacemos estos actos, entre otras cosas, y también para captar ingresos como no puede ser de otra manera. Como decía el Papa Benedicto XVI, el desarrollo humano integral como vocación exige que se respete la verdad. El auténtico desarrollo debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo hombre. El Evangelio es un elemento fundamental del desarrollo porque en él, en Cristo, está la verdad del Padre y de su amor y manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre. Es decir, cuando estamos trabajando en la misión, estamos haciendo una inmensa labor en favor del desarrollo de toda persona. Una vez que tenemos el dinero, esos 100 euros que han dado en Orense, que lo han dado en dinero, que lo han traído para acá,
que hemos rendido cuentas, que se ha informado a Roma. Roma ha decidido que una parte vaya al Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. El obispo responsable está aquí, es Monseñor José Ángel Divasón, y nos va a explicar un poco cómo es su vicariato, cuánta gente hay, cuántos miles de sacerdotes tiene, qué pequeña extensión de terreno tiene que atender y qué hace con el dinero. Buenas tardes a todos. Bien, yo me uno rapidito a lo que dejó Isabel. Yo mandé a Roma, yo tengo que decir, en agosto recibí una carta de final de agosto de Madrid y recibí otra de Roma. Recibí de Madrid, mira, al vicariato le toca tanto. Se puede decir la cantidad, ¿no? $60.000. Y veo la de Madrid, la que me llega de Roma a través de la Anunciatura, la que me llegó de la Anunciatura me dice, son 70.000. Dijo, yo aquí voy a tener un rollo, a ver aquí qué pasa. Y entonces venía para acá por la invitación y le pregunto al nuncio, me ha llegado esto. Lo que pasa que la Santa Sede le pidió a las OMP de Madrid, de España, que enviaran 60 y por otro lado te llegan 10 más, son 70. De manera que a manejar esto. Entonces llega, entonces la pregunta del nuncio, ¿en qué banco quieres que pongamos esto? Entonces ahí entra ya cada local. Esto no se puede detallar mucho, pero estamos en Venezuela. Si en Venezuela hay 4 cambios, 3 oficiales y uno paralelo que maneja más del 30% del dinero, ustedes comprenderán cómo es. Hubo un año que el nuncio me dijo, no te puedo dar lo de Roma al cambio oficial, no te llega ni para 3 meses. Vamos a darle un cambio un poquito mejor, es una vergüenza. Entonces supongan, si es a 6.50, o la semana pasada el dólar estaba a 98, 6.50 o 98, 150 veces más. O sea, digo, para decir 15 veces más, para decir la locura que hay. Entonces uno tiene que procurar que esto que sea bien utilizado y que tenga buen uso dentro de la ley. A veces sobre el filo de la navaja, pero que sea una cosa que llegue y que no alguien se quede en el medio con las 4 o 5 partes de lo que gente con sacrificio ha entregado. Es una realidad que uno tiene que decir porque es así. Procuramos toda la legalidad, pero al mismo tiempo no dejarse abusar. Entonces, esto funciona. De manera, todos los años, yo sé que el dinero de este año, que se aprobó en mayo en Roma, en la asamblea de todos los directores de las OMP, a mí va a llegar un aviso que me llega de Roma, han aprobado tanto. Yo ahorita tengo que dar razón, antes del 15 de diciembre y antes del 30 de enero, presentar los proyectos para el año que viene. O sea, ya sabemos cómo se ha utilizado y demás. Entonces, esto realmente es, yo tengo que decir, es muy legal. Pero claro, ¿cómo lo recibimos nosotros? Entonces tenemos una serie de criterios que enuncio rapidito. Un primer criterio es el de solidaridad, el agradecer la solidaridad que hay de tantas partes y aportar. Nosotros en estos días estamos recogiendo para el Domum y yo con mucha admiración la campaña del Domum recogemos 10 veces más que cualquier otra campaña que hagamos que hacemos unas cuantas dentro de la iglesia venezolana a lo largo del año. Se motivan mucho los colegios y se envía una cantidad verdaderamente muy significativa. Lo que recibimos es 10 veces más, esa es la verdad, pero mandamos lo que tenemos, esta reciprocidad y que cada uno de lo que tiene nos hace ricos a todos. Dar desde nuestra pobreza, pero de esta manera ir compartiendo. Otro criterio rapidito, austeridad. Esto sabemos que en muchos momentos es fruto de sacrificio. No podemos hacer una obra imponente,
con dinero que ha costado tanto sacrificio. Hay que tener mucho criterio para esto y es algo que realmente tenemos que permanentemente fijar. Hay que ser austeros. Lo necesario, lo indispensable, sabiendo, diríamos, diversificar y dar valor a cada proyecto, pero ser austeros, sobre todo desde el punto de vista personal, pero también desde un punto de vista institucional. Un tercer criterio, hacernos corresponsables, por eso esta entrega de dinero. Y un criterio muy importante para allí es vivir de nuestro trabajo. Nos preocupamos por vivir de nuestro trabajo. Pero claro, si yo doy 1 hora de clase, pues me la pagan. Pero si estoy 1 hora en el confesionario, no me llega nada. Y la mayor parte del trabajo de muchos sacerdotes es ese. Entonces, o no tienes ayuda o no vives. O sea, eso es así de claridad. Todo con transparencia, con sinceridad, teniendo en cuenta que cada vez más es el personal laico, pero también el religioso que vive de su trabajo. ¿De qué vive? Hay una solidaridad congregacional, pero los gastos son los gastos. Los seguros sociales son los seguros. Aquí digan lo que digan, la seguridad social, ¿cómo funciona? La envidia que nos da a nosotros. Ahí o tienes un seguro particular o te mueres de hambre. Entonces, todo eso es una realidad que luego tenemos que tener muy en cuenta y administrarlo bien. O sea, para dar un poco como criterios que se podrían especificar más, pero lo brinco eso. Un segundo, ¿de dónde provienen los recursos de un vicariato? Pues de dónde. Son muchas las obras. Nosotros tenemos en el vicariato 14 escuelas, de las cuales 12 son con indígenas completamente. O sea, no podemos esperar nada. Si acaso a los que son internos se les pide una lata de mandioca cada trimestre, al caso. Es decir, para que sepas que es algo. Y entonces, para mantener esto, pues son varios miles de alumnos, pues ahí eso está todo en un convenio a través de la educación católica con el ministerio. Entonces, allí donde nosotros tenemos escuela, pues el problema económico a mí como obispo me disminuye mucho, porque la gente está en la escuela o en todo lo que la escuela significa y recibe un sueldo y con lo cual esa comunidad normalmente vive. Entonces todo lo que podemos, eso lo tenemos así y es una cosa que nos resulta bien. Tenemos que del gobierno nacional no recibimos nada desde hace 15 años. Del gobierno local, sí, nosotros, por ejemplo, una ayuda que nos sirve para, diríamos, para pagar el sueldo de una parte de los empleados que tenemos. Pero para que funcione, ahorita lo comentaré, el vicariato, hace falta mucha gente que esté trabajando, porque uno tiene que estar dedicado a otras cosas. Todo el tema de la evangelización, todo el tema de la pastoral, pues te lleva a que haya personas muy convencidas, pero que tienen que vivir de eso. Y por lo tanto tenemos que ver con todas las cargas sociales que sabemos nosotros que eso tiene. La mayor parte de otros son aportes de la Iglesia. El primero que recibimos es un subsidio anual de la Santa Sede por ser vicariato. Los vicariatos se entiende que es una circunscripción eclesiástica que no tiene suficiente desarrollo, no puede ser autosuficiente en dos temas. En el apoyo sacerdotal, porque es difícil que se hagan de ahí muchas vocaciones, y del apoyo económico, porque en lugar de recibir tienes que dar, porque la pobreza suele ser enorme. Entonces hay una ayuda que es muy pequeña, o sea, con eso, porque son $18,000 anuales, y bien,
pero es una ayudota, o sea, no se desprecia. Y nosotros recibimos mucho más, porque además de esto, venimos recibiendo, al menos desde que yo estoy de obispo, ya llevo 18 años, venimos recibiendo un subsidio, una ayuda para la catequesis. Y nos dan 22.000 este año dólares para la catequesis. Con lo cual, esto es de una importancia enorme, porque es uno de los grandes proyectos que nosotros tenemos. Ahorita lo comentaré. 184.000 kilómetros cuadrados. O sea, más o menos algo más de la tercera parte de la extensión de España. Sí. Es el pequeño vicariato que tiene. Sí, sí. ¿Y cuántos sacerdotes puede haber en el vicariato? Tenemos, en este momento, somos 28, contando uno de 97 y otro de 89. Pero somos 28. Por eso, se me fue la voz. Por eso, Sí, hay que pegárselo un poco. eso es, la economía influye mucho en eso y el modo de organizarse y de utilizarlo. Aquí la de Orense tiene 2 misioneros salesianos que están conmigo, los hermanos Iribertegui, muy agradecidos, muy contentos, pero bueno, uno está a 4 horas de río de Puerto Ayacucho, 1 hora de tierra y 4 de río. Pero hay otros que están a 2 horas de avioneta y 7, 8 horas de río. O sea, el costo es lo que es. Esto lleva a que nosotros los proyectos que hemos presentado tengan mucho que ver con la formación de laicos y la formación de indígenas, porque son ellos los que van a quedar. Ya estamos viejitos, el relevo es a cuentagotas y ya esas iglesias tienen que empezar a ser, desde esta perspectiva, en cierto sentido, autosuficientes. Entonces, claro, esto no solamente este tema. Cuando tú ves que no hay ninguna entidad bancaria fuera de Puerto Ayacucho que está en la parte de arriba, lo que complica eso. Cuando yo voy a ver alguna comunidad en avioneta, son 2 horas en una avioneta de 5. Y olvídense a ver al párroco de San Carlos de Río Negro. Habrá 6, 8, 10 personas. Pues señor, va Río Negro, ¿puede llevar esto a mi hermano? Y me dan plata. Llevo el bolsillo, que esté bien claro a quién, y que venga a pedirlo. Porque ¿cómo mando el dinero? Y no se fían. Yo sé que usted llega, pero no hay ninguna entidad bancaria, con lo cual se complica espantosamente la vida para llevar todo eso. Todo eso es parte del ser muy extenso, muy pocos y demás. Otra forma de ingreso nuestro es los ingresos por parte de los fieles. Era un vicariato que era departamento. Es una parte, casi la mitad de la población, o es totalmente indígena o con muy poca mezcla todavía. Y esto era un poco una actitud de siempre de dame. La política es dame. Entonces, ir entrando en una mentalidad de que eso lo tenemos que dar entre todos, cuesta a Dios y su ayuda. Y en eso, pues está, para quien pueda, que lo haga. Pero hay algo, y hay 2 parroquias de las 6 que tengo en Puerto Ayacucho que ya son autosuficientes. A otra, o le das dinero al párroco o no tiene que comer, o se busca un trabajo con el cual tenga un sueldo y pueda sobrevivir, y no se trata de eso. Otra forma de ayuda, pues donaciones de benefactores más esporádicas. Pero llegan, y luego hay unos convenios. Son convenios, por ejemplo, tengo un convenio con Miserior, que es para mantener una oficina de derechos humanos. Dan un dinero y es ahí donde se desarrolla todo un trabajo de educación
para los derechos humanos entre los indígenas y donde se desarrolla todo un trabajo muy grande también para defensa de casos y demás, porque puede haber legislación muy buena, puede haber declaraciones maravillosas, pero es demasiado frecuente que el discurso vaya por un lado y la realidad y la práctica vaya por otro. Entonces, esto es indispensable. Además, tenemos también una ayuda, tuvimos con la Unión Europea, al final nos cansamos porque era demasiado burocracia y demás. Bueno, pero bueno, y tenemos otra ayuda de Adveniat para mantenimiento del personal. Yo tengo religiosas, aquí hay una congregación que yo tengo religiosas allá. ¿De qué viven? ¿De qué viven 3, 4 hermanas que vayan por los 50, 60 caseríos donde ellas están, hay carretera? Donde vayan a ver estos caseríos, donde pueda haber algo así. Hay que dar algo. Ya venía, tras una visita, dijeron, ¿cómo hacen? Porque esto es imposible. Adveniat es una agencia de colaboración que está en Alemania, ¿es así? Lo digo por si alguno no lo conoce. Y Miserior también, y Miserior. Son constituciones de iglesia. Y dijeron, vamos a darlo. Eso nos salva, porque si no, sería absolutamente imposible mantenerlo así. Y finalmente yo tengo que decir, para ser sincero, de lo que recibo también una ayuda por haber nacido en Navarra. Allí, cuando me hicieron obispo y fui a saludar a Monseñor Sebastián, con el que había coincidido en el sínodo de la vida consagrada, yo entonces era provincial y era el presidente de los religiosos de Venezuela, y estuve en el sínodo, me dijo, ¿ya fuiste a Cáritas? No, aquí, vete, porque aquí la gente es generosa. Aquí se cumplen cantidad de proyectos, pero siempre sobra algo. Antes lo diste y no queremos capitalizar, es la providencia. Entonces, a final de año, lo que sobra, antes se lo mandábamos a los visoreros navarros, pero son tantos que les llegaban 50 pesetas, como quien dice. Ahorita hemos decidido mandar a obispos navarros que estén en situaciones así. Miren, a mí me ha salvado eso. Es decir, criterio, lo que vean, que no sea para gastos ordinarios, porque el año que no haya, no hay. Pero yo he podido hacer un centro de formación, que en su honor llamamos San Francisco Javier. Hemos podido hacer 4 parroquias, iglesias y todo, mantener. O sea, hay una enorme cosa que se puede hacer por eso. Yo quiero decir cómo la iglesia está detrás de todo esto y de toda ayuda. Entonces el último punto, me perdone don Anastasio, el último es cómo gastamos lo que nos llega de aquí. Pues la parte que nos llega de subsidio ordinario, pues un poco el mantenimiento allí en la sede central. Yo vivo con una comunidad salesiana, soy salesiano, vivo con 4 salesianos y pasada la calle hay otros 5 que tienen toda la obra, actividad allá. Es un modo de estar bien juntos todos. Pero es que sobre todo, de allí sale todo. Si yo tengo, en estos meses, hubo que mandar la gasolina para el Alto Orinoco, que es una tragedia, porque el mayor problema que tenemos allá arriba es la gasolina, que es regalada y por eso no hay. La gasolina, porque es regalada, no hay. Se va, diríamos, a Colombia a precios internacionales como mínimo, se va para la elaboración de la cocaína allí en los laboratorios pasado el río y se va para la minería ilegal que tenemos en todo el ambiente de allá. Entonces es una tragedia. Empezamos en abrir los trámites ya con aprobación central y pudo salir a final de septiembre el barco con esa gasolina. O sea, hay que pensar en todo lo que significa eso, de ir casi día a otro día a los militares a que te firmen y no te firman. Y esperas un mes, no está el general. O
O sea, eso es un agotamiento que yo digo, hace 20 años, para la logística, en muchas de esas zonas, empleabas 15-20% comida, que los internados tuvieran comida, que funcionara, que hubiera. En ese momento, no menos del 80%. Tiempo que se dedicaba a reflexionar sobre la lengua, al seguimiento de los catecúmenos, a la iglesia naciente, cómo seguir profundizando en los sacramentos, pues mucho se tiene que dedicar a sobrevivir. Y en este sentido, pues entra todo un laicado. Nosotros hemos tenido bastantes voluntarios de España, de Alemania hemos tenido algunos, ahorita sobre todo tenemos de Venezuela, pero no menos de 15 voluntarios, al menos por un año. Jóvenes, acaban la universidad, voy a dedicar 1 o 2 años. Y ahí lo dedican, y eso permite muchísimo del trabajo para adelante. Entonces, para que funcione eso, tiene que haber empleados que lleven los camiones, que vayan a comprar la comida, eso es. Y buena parte de eso se dedica para esta tarea. Luego son los proyectos. En la catequesis nosotros tenemos un grupo de catequistas en todo el estado muy interesante. El otro día hacía yo el 19, el envío de los catequistas de Puerto Ayacucho. Había 80 catequistas que le dedican un tiempo con una alegría, y luego pues hay esa gente que hay que tener encuentros, hay gente que si puede pagar, paga, hay cosas que no. Luego están los encuentros de catequistas en las diferentes zonas, porque claro, tengo un catequista que está a 3 horas de Río. Si no le pago la gasolina, no viene. ¿Y cómo consigo la gasolina? ¿Y cuánto cuesta? Y aquí, ¿cómo come? O sea, hay todo el subsidio de catequistas para la formación y para algunos que están a tiempo exclusivo para catequesis, se dedica para eso. Hace 3 años, se ve que hemos hecho bien la tarea, cuando nos dijeron, presenten algún otro proyecto. Yo pelé los ojos y efectivamente presentamos 4 o 5 proyectos, dijeron, presentamos. Una formación de diáconos indígenas. Es uno de los proyectos, diríamos, que más acariciamos nosotros. Diríamos, cristianos que hemos bautizado allá, que han tomado en serio la buena noticia de Jesús, que han pedido que se les envíe a sus chabonos para llevarla. Pues hay algunos que dicen, yo quiero ser diácono. Tenemos 2 diáconos Piaroa que son una bendición. Claro, cuando ellos predican, yo recuerdo hace 3 años el actual secretario de Estado vino a ver allí, Monseñor, el cardenal Parolín, quiero ver tu vicaría. Vino, tuvimos 5 días con una avioneta dando vueltas. Y allí tuvimos una Eucaristía. El que predicó fue este aspirante a diácono. Y abría los ojos. Claro, y la gente es predicar el Evangelio que han ido poco a poco profundizando desde su cultura, desde los elementos, diríamos, significativos de su cultura. Yo hablo de penitencia, ¿qué significa eso? Pero es su palabra para decir cambiar por dentro. Que se pone en determinado rito de adolescencia, en determinado momento, cuando alguien ha matado a otro, tengo que cambiar por dentro y tengo que hacer. El ir descubriendo todo esto, que es una de las tareas fundamentales, pues no sé si nos lo permite en la medida que tengamos esto. Actualmente hay 10, Padre Anastasio pudo ver 2 de ellos allí en el encuentro misionero americano. Y hay 10 que ya me están pidiendo pagar esto. ¿Qué se les paga? Los encuentros, los desplazamientos por río, los encuentros en Puerto Ayacucho, todo lo que es la comida, la logística y todo, con eso se paga. Otro proyecto que tenemos nosotros allí fuera de esto, pues pedimos un proyecto que me dijeron por una vez, pero este año lo volvieron a repetir, me dijeron que sí.
tenemos una radio y una televisión de miseria, pero muy significativas. La radio es muy importante. Y entonces, claro, hay que mantenerla. Ya logramos que se mantenga casi, la radio y la televisión. Pero hay una serie de programas que ¿quién te financia? Un programa exclusivamente evangelizador. Y nos dieron una ayuda para poder empezar. El ejemplo está ayudando a que vengan otros para hacerlo. Y otro proyecto que tenemos, arreglar algunas de las capillas que hay a lo largo de los ríos, tener en cuenta que, así como Orense tienen, ¿cuántas parroquias? Yo tengo 15, 15, pero una tiene 52.000 kilómetros cuadrados y allí hay como 100 chabonos. Y entonces, el trabajo es preparar laicos que asuman esa tarea misionera de ellos mismos. Entonces hay todo un trabajo para esta formación, a veces catequistas, animadores de comunidades, etcétera, y en este sentido tenemos otra ayuda para la pastoral juvenil. Me quedo aquí porque ya me alargué, pero así se gasta. Creo que lo hacemos bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, da gusto escucharle. Yo creo que ha quedado bastante claro qué es lo que ocurre cuando una persona va a la delegación de Orense a depositar 100 euros, qué es lo que ocurre. También en Madrid, no pasa nada, se puede hacer en Madrid, en la delegación de Madrid, en la delegación nacional, qué es lo que acontece, cómo va a Madrid, cómo se presenta a Roma y cómo ese dinero sin salir de España llega a Monseñor José Ángel y dónde va destinado. Ya he visto yo que hay que moverse mucho por el río para poder evangelizar en su vicariato. Creo que ha quedado bastante claro. Yo agradezco a todos su presencia y sin más le doy la palabra al señor arzobispo de Toledo para que clausure este evento. Muy buenas tardes, buenas noches ya casi. No se asusten que no voy a hablar mucho. Pero quiero contarles una anécdota que me sucede con frecuencia. Cuando encontramos unas personas, nos saludamos y claro, lógicamente conocen que soy obispo, pues algunos dicen, hombre, ¿qué tal va la iglesia? Yo digo, no sé. Yo no soy la iglesia, yo soy el obispo. Les digo esto porque he disfrutado muchísimo escuchando tanto a nuestra hermana de Orense como a la que trabaja en las obras misionales pontificias, como mi hermano obispo, o otros muchos que pudieran hablar, porque eso es la iglesia. Y todo lo que hemos escuchado significa una conjunción de muchísimas personas y de una generosidad que lógicamente quien lo sabe bien es Dios, que es buen pagador, pero que constituye una enorme red de cariño, de comunión, de ayuda. Y que además, en las palabras del obispo hemos podido ver cómo se tiene que quitar un poco la idea de que las misiones es estar allí predicando todo el día, claro que hay que predicar en mucho, ¿verdad? Sino que el desarrollo de las personas y la manera como llega el Evangelio a las personas necesita estar anclado en la realidad concreta de cada día y en lo que eso supone para que verdaderamente nuestro Señor, que es el verdadero Evangelio,
haga que la persona sea rica. No rica en cuanto a dinero económico, o sea, sino a que verdaderamente se sienta amado, se sienta atendido y pueda pues desarrollar su persona y lo que eso significa. Claro que queremos y anunciamos al Señor, indudablemente, y en eso no hay ninguna ambigüedad, pero obras misionales pontificias o las delegaciones que cada diócesis tiene en su propio territorio, yo, como os digo, gozo realmente porque se experimenta la Iglesia viva y concreta y, por lo tanto, lo que nosotros podamos estar viviendo aquí, nuestros problemas en España o las realidades que estemos viendo por la televisión al minuto o al segundo de suceder, o lo que está pudiendo pasar en Puerto Ayacucho, en otros muchos lugares, pues eso está dándonos razón de lo que significa las obras misionales pontificias y aquello de lo cual nos encontramos realmente orgullosos. No es cuestión ahora hablar aquí de los misioneros, aunque realmente uno se tiene que quitar el sombrero y decir chapó, porque si no es misioneras, y no solo sacerdotes, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, sino fieles laicos que están haciendo, bueno, pues que entendamos ahora poquito a poco lo que sucedió desde el inicio en la Iglesia. Nos hemos encontrado con Jesucristo. Eso nos ha llenado de alegría y ha supuesto un cambio en nuestra existencia, y esto nosotros no nos lo podemos callar. Porque en realidad lo que nos ha sucedido es un amor que genera fraternidad y una realidad muy grande, y que estamos aquí al servicio de todos los demás, queriendo conseguir lo que el Papa Francisco nos dice, la fraternidad universal. Y yo tenía aquí algunos puntos, pero no quiero casi ni decirlos. Lo que sí me parece importante es que la exposición misionera en este centro y estas actividades que han programado, que yo pues he estado al final, pero que han tenido unos días desde el inicio de mes, pues es una buenísima experiencia, y que yo agradezco primero como católico, pero después como obispo de mi diócesis, que también estamos implicados, como es lógico, en toda una serie de ayuda y de animación misionera y de ayuda a misioneros concretos fuera de nuestra diócesis, y después como presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y de Cooperación entre las Iglesias. Y además, pues eso es lo que se va a plasmar este domingo en la jornada mundial que llamamos el DOMUN, al alcance, que se ha podido poner al alcance de todo el que ha querido venir por aquí. Y es una pequeñísima parte de lo que hace la Iglesia en todo este mes y en todo este año, porque no es solamente una cosa de un tiempo corto, sino que es una tarea de todo el año, la animación misionera, ¿verdad que sí? Eso ella lo sabe explicar muy bien. Y con las obras misionales pontificias, la Dirección Nacional, con está don Anastasio y todo ese equipo impresionante que allí trabaja, pues queremos darles las gracias, ¿no? A las autoridades que nos han acompañado con muchísimo gusto, y por supuesto, pues trasladarle iba a decir al alcalde, no, la alcaldesa, porque estaba pensando en Toledo en estos momentos, y después pues a los concejales, o concejal de distrito, como sea, porque ya ahora mismo hace mucho tiempo que no estoy en Madrid y ya no sé cuántos concejales existen en Madrid, me figuro que existirán muchos, pero habrá uno que sea de esta zona, y entonces yo lo recuerdo cuando estaba por la ermita de San Isidro, que siempre teníamos allí, le dábamos alguna palicilla para que nos pudiéramos en aquellas fiestas saliera bien lo del agua, del santo y todas esas cosas, pero que realmente pues estábamos muy al día de todas esas cosas que pudieran ayudar a la gente. Y también, por supuesto, yo también tengo que decir, animaros a todos a que verdaderamente ayudemos a nuestros misioneros, porque detrás de cada misionero hay una comunidad,
Hay personas concretas que el obispo nos ha explicado muy requete bien. Hacemos, por tanto, un agradecimiento profundo al Centro Cultural Arganzuela de esta calle Canarias y, de verdad, a los que habéis intervenido, pues mi agradecimiento profundo. Merece la pena. Y si de aquí salimos con la idea de que la Iglesia es algo más que un grupo de obispos que está intentando buscar no sé qué privilegios, no os lo creáis, que es mentira. Es que no es verdad. Es que no es así. Estamos deseando cada vez más que nuestra vida se proyecte como fieles cristianos en la sociedad en la que vivimos para hacer bien. Bueno, luego cada uno que pueda pensar lo que quiera, pero esa es lo que verdaderamente tantas personas están intentando vivir cada día. Bueno, que lo paséis bien y que yo voy a tener la suerte de poder estar este domingo en la beatificación de Pablo VI, que escribió el texto maravilloso, Evangelii Nunciandi, de cómo se ha de anunciar el Evangelio hace ya muchos años, pero estoy seguro que la jornada del Domum va a ser esplendorosa, va a ser espléndida y sobre todo va a ser una posibilidad de nuevo de mostrar el amor que nos ha traído Jesucristo. Muchas gracias. A ver, ahora digo que antes de pedirle al señor arzobispo que nos dé la bendición como corresponde, no puedo resistir la tentación de que yo vi físicamente a esos dos diáconos permanentes en Maracaibo con una carita de niño y le dije, pero estos son muy jóvenes, ¿cómo les has hecho diáconos permanentes siendo tan jóvenes? Y me dijo, pero si este ya tiene 7 hijos. Y le he preguntado cuando ha llegado, ¿cómo va mi amigo, el diácono permanente? Dice, ya tiene 8 hijos. O sea que... y otra cosa que quedaba así en el aire, pero como las cosas hay que visualizarlas, ¿ustedes qué saben? ¿Saben qué es esto? Lo ha dicho Isabel. La castellana visa domum. Si uno va a comprar un botijo, hay un tanto, y paga con la tarjeta, hay un tanto por ciento que se queda el tendero y otro tanto por ciento el banco. Pues el tendero se queda con el tanto, pero el banco no lo cede a nosotros. Por lo tanto, si ustedes se hacen con una visa domum, poco a poco, pues son bastante dinero que enviamos para la formación de esos catequistas en Puerto Ayacucho. Y dicho esta soflama económica, que no podría aguantar, los que me conocen saben que estoy en esos 2 avisos. Uno, Josefa, a las 9:30 tenemos una quedada tuitera. Una quedada tuitera. Cuando venía para acá, Obras Misiones Pontificias con Imisión, han organizado de 9:30 a 10:30 una quedada tuitera. No me pregunten más, pero me han dicho, vamos a petar el Twitter a nivel mundial, porque se unen las Obras Misiones Pontificias de América, todo el mundo. O sea que si ustedes tienen Twitter y pueden participar a partir de las 9:30. Y segundo, sería muy importante, me han dicho, dice, sería la segunda vez que una institución de la Iglesia, hace años fue Cáritas, y esta noche puede ser que sean las misiones. Una hora. Por lo tanto, díganselo a su vecina y todos, entre todos podemos colaborar. Y por último, sí, mañana a las 7:30, si tienen a bien, tendremos el pregón del Domum en la Catedral de Madrid, presidido por el Cardenal
y el pregonero no es ni más ni menos que don Manuel Pizarro. Yo creo, y una intervención de la Escolanía del Valle de los Caídos, que yo creo que el programa es bastante atractivo, en la mismísima Catedral de Madrid a las 7:30. Muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias, Blanca. Te ruego le digas a doña Carmen Rodríguez, sí, pero es don Rodríguez Flores, que muchísimas gracias, y ha sido una maravilla la cantidad y la diversidad de personas que han pasado por aquí y por allí. Todo ha sido un don de Dios. Por eso yo le pido a don Braulio que nos bendiga y bendiga toda nuestra labor. Pues así lo hago. Que os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ay, se me ha olvidado, podías haber hecho conmigo la bendición, por Dios. Buenas noches a todos, muchas gracias.